retomando un poco lo que vimos en la clase pasada, estuvimos entrando primero al punto cero, que distinguir un poco qué eran los tipos de programación, cuáles son estos dos principales vertientes. Luego hablamos un poco de entender la forma de programación. Di algunos tips que se pueden aplicar a cualquier tipo de herramienta o cualquier actividad. En realidad no están únicamente orientados a la programación, ¿no? O sea, esos temas en particular, la mayoría puede ser aplicado a cualquier otro tipo de cosas. Después vimos un poco la introducción acerca de la programación visual y de los conceptos básicos que tenemos en Dynamo. Hoy vamos a seguir tocando esos temas un poco más de manera más avanzada ya, para poder empezar a trabajar en la clase del viernes ya de manera un poco más continua y ya metiéndonos de lleno a empezar a generar código. Estas dos clases son el núcleo, la parte importante para poder entender lo que sigue después. Rápidamente vimos la diferencia entre el código tradicional, la programación escrita, y la programación visual. Las diferencias que hay entre estas dos, las formas de entender la programación. Como les dije, algunos tips en los cuales en lo personal me han servido mucho para poder aprender un poco más rápido, elevar mi curva de aprendizaje. Un poco la introducción de qué es la programación visual y para qué está orientada. Después vimos algunos ejemplos de la programación visual. Estuvimos dando un repaso en todos estos aspectos, algunos de los ejemplos en los cuales se está utilizando la programación visual y por qué es importante, empezar a buscar esto nosotros como profesionistas de la industria de la construcción, ¿no? O sea, no va dedicado a los programadores, va dedicado más al rubro de la construcción, que tanto nos puede ayudar. Dimos algunas introducciones básicas sobre lo que era un algoritmo, algunos ejemplos de manera textual y de manera gráfica de lo que es un algoritmo. Estuvimos hablando de Dynamo, de sus orígenes y la orientación que tiene, así como la interoperabilidad que puede llegar a tener. Nos empezamos a meter un poco ya a la interfaz gráfica del programa y vamos a continuar el día de hoy con la interfaz gráfica y vamos a empezar a meternos. Yo creo que hemos avanzado bien, entonces el día de hoy yo creo que también nos vamos a meter un poco al menos en el 2.01, si todo salió bien. Antes de comenzar, alguno de los que está ahorita como participante estuvo la clase pasada e hizo la tarea de el algoritmo. Igual si me pueden indicar por el chat. Mi algoritmo era de tomar un baño. Entonces, aquí está, digamos, el algoritmo completo. Parte, digamos, de la idea de tener un sujeto sucio que tiene una necesidad, la cual es tomar un baño. Y entonces tiene un listado de recursos, como por ejemplo el calzado, el agua, el gas, jabón, shampoo y toalla. Entonces, ante la necesidad, pues empieza un proceso donde lo primero que quiere es buscar o encontrar un baño. Ante esto, pues viene una condición: si encuentra un sanitario libre. Si no encuentra, entonces regresa y vuelve a buscar y tratar de encontrar un baño, y así hasta que encuentre uno. Cuando encuentra uno, entonces se despoja del ropaje como parte del proceso y simultáneamente empieza otro proceso que es activar o encender la ducha, ¿sí? La cual, por ejemplo, ya empieza a utilizar recursos como el agua y el gas, ¿verdad? Para el agua caliente, digamos. De este proceso, o estos dos procesos de despojarse de la ropa y activar y encender la ducha, surge el siguiente proceso, que sería remojar al sujeto. Posteriormente, pues enjabonar al sujeto como el siguiente proceso, el cual ya empieza a usar otro recurso que sería el jabón. Y luego, pues, como no sé, ustedes saben que yo no tengo pelo, entonces viene una condición: ¿tiene cabello? Sí o no. Entonces, si tiene cabello, entonces aplica shampoo. Si no tiene cabello, entonces de una vez pasa a desaguar el sujeto, ¿no? Entonces, si sí tenía cabello, pues aplica shampoo, luego de desaguar el sujeto. El shampoo, pues, usa como recurso el shampoo, y luego el desaguar al sujeto, pues vuelve a reutilizar el activar o encender la ducha, ¿verdad? Como parte
del proceso y finalmente pasa a secar al sujeto, que utiliza como recurso de nuevo, digamos, la toalla, ¿no? Que era otro recurso, para finalmente tener a un sujeto limpio. No sé si capté la idea. Sí, está muy bien, Herbert. Puedes dejar de compartir y Claro que sí. Dale. Sí, exactamente. Bueno, justamente los que han estado como gestores con Bit Management se podrán dar cuenta que nuestros flujos de trabajo, nuestros diagramas, a lo mejor de entregas, se parecen mucho a esto, a los algoritmos que estamos viendo. Esto es una parte muy, muy interesante y es una parte que me gusta que empezaron ya a entender, de tener ese pensamiento estructurado. Esa es, yo creo que la parte clave que les va a permitir generar los scripts con Dynamo. Una vez que tengamos el pensamiento estructurado, va a ser más fácil poder saber qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr nuestro objetivo. De igual manera, ustedes, algunos que son gestores, pues se habrán dado cuenta que lo que están haciendo también va de la mano con esto, que el día a día hacemos algoritmos y a veces unos están más estructurados que otros. Si se podrían haber dado cuenta, Elber utilizó el diagrama como se utiliza por lo general para hacer una gestión. Eso lo pudimos ver de manera un poco más específica en los webs. En el de Pensilvania aparece ese tipo de diagramas y bueno, está genial porque aparte de aprender a utilizar Dynamo, están empezando a estructurar mejor su pensamiento para hacer las demás tareas.